Buenos días, continuamos la siguiente serie de este estudio acerca de el santuario que habíamos estado viendo la vez pasada. Dice el capítulo 8 del libro de Daniel lo siguiente, capítulo 8 de Daniel, versículos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La base y el fundamento de los milleritas en aquel tiempo que más resonó era el santuario, la visión del continuo y la prevaricación. La visión del continuo abarcaba desde el año 723 y el año 677. Según lo que se llegó a entender en las líneas que están ahí y aquí, en las líneas proféticas que fueron trazadas, la línea de 1843, o el diagrama de 1843 y el diagrama de 1844, en esas había unas líneas que se entendieron acerca de la línea profética de los 7 tiempos, que abarcaban tanto el continuo como la prevaricación asoladora. El continuo y la prevaricación asoladora, según los cálculos de los milleritas, alcanzaba hasta 1844. Hasta 1844, por un espacio de 2520. Y también del año 457, que vendría a ser aquí, 457 hasta el año 1844, por un espacio de 2300 tardes y mañanas. Ahora, también había acá un espacio de tiempo del año 677 al año 457, un espacio de 220 años. Sumado estos 220 años más 2300, aquí, 220 más 2300, también nos sale 2520. Entonces, los 7 tiempos o los 2520 para los milleritas no era un problema, era un cálculo exacto, tanto para el rey del norte, que empezó su caída al rey del norte en el año 723, y el rey del sur en el año 677, cuando fue cautivo por Babilonia, y el rey del norte fue cautivo por los asirios. Entonces, los 2300 tardes y mañanas y los 2520 años eran muy conocidos. Esos diagramas proféticos para los milleritas no era un problema. Entonces, vamos a seguir viendo nosotros el estudio del santuario. Dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Sacrificio. Esa palabra sacrificio está en el libro de Primeros Escritos. Voy a hacer una aclaración aquí.
En Primeros Escritos, página 74, para no tener confusión, errores, vamos a explicar esta parte brevemente. Dice el continuo, la página 74 de Primeros Escritos, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. Ese diagrama lo tenemos aquí por motivo de espacio, no lo podemos ponchar en la cámara, pero tenemos aquí el diagrama de 1843 y este es el diagrama de 1844. Bueno, acá dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Esos diagramas son perfectos, que no deben ser alterados. Que las cifras eran como el Señor las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiera verla hasta que la mano del Señor se apartara. Es por eso que los milleritas creían que se cumplía los 6.000 años en 1843 y el regreso de Cristo sería inminente. Pero cuando la mano del Señor fue quitado, entonces comprendieron el asunto del santuario y que el evento no sería la segunda venida de Cristo, sino la venida de Cristo como ladrón en la noche a los registros en los cielos. Eso lo vamos a estar viendo. A continuación dice que entonces vi que la relación del continuo de Daniel capítulo 8, 12 y 13 dice que la palabra sacrificio había sido provisto por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a la proclamación que había llegado la hora del juicio. Entonces la hora del juicio, mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta del continuo. Todos aceptaban la opinión correcta del continuo. El continuo se refería a la continua prevaricación de los reyes, de los gobernantes, de las potencias de aquellos tiempos, de los reinos paganos. Ahí tenemos ejemplo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma imperial, la bestia de Roma imperial y la Roma imperial. Luego, la prevaricación asoladora vendría a ser la Roma papal, que gobernó por un espacio de 1260 años, y todos los reinos, aparte de la Roma papal, también gobernaron por un espacio de 1260 años. 1260 años por 2, o sea, del año 723 al año 538, hay un espacio de 1260. Del año 538 al año 1798 hay un espacio también de 1260. Sumado estas dos cifras nos salen también 2520 años. Entonces ahí están las dos partes de la prevaricación asoladora y del continuo. Pero una mano oscura se introdujo en estos tiempos del año 538 a 1798 cuando modificaron ese texto o agregaron al texto. Porque eso es lo que dice, esa mano tendría que ser una mano maligna, se pueda decir, que agregó al texto, conforme a lo dicho por el profeta Daniel en el capítulo 7, capítulo 7 de Daniel, versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo y medio tiempo. Tiempos y tiempo y medio tiempo abarca del año 538 al año 1798. Es en ese tiempo
cuando la bestia o el cuerno pequeño, que es la Roma papal, introdujo su mano para cambiar el texto, agregar esa palabra continuo. Por eso, Primeros Escritos dice que la palabra continuo sacrificio, esa palabra sacrificio fue agregado, no la palabra continuo, sino sacrificio, estamos aclarando, había sido provista por la sabiduría humana y que no pertenece al texto. Entonces solamente sería el continuo, no sería continuo sacrificio, sino el continuo. Pero las mentes después de 1844 entró confusión, entró fanatismo. Hasta el día de hoy, las mentes que no están correctas en el estudio del santuario comprenden que el continuo se refiere a la continua intercesión de Cristo en el cielo, cosa que no es así. No es la fe de los pioneros, no es la fe de los milleritas pensar que el continuo se refiere a la continua intercesión de Cristo. El continuo se refiere a la continua asolación, al continuo sufrimiento, se puede decir, que las bestias causaron al mundo y a la iglesia del Señor y al pueblo del Señor, que eso duró por espacio de 1260 años. De ahí en adelante se llama la continua prevaricación asoladora. Entonces, a partir de 1844 se comprendió otro evento, otro asunto en la profecía. Dice el conflicto de los siglos, el capítulo 24. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. La purificación del santuario. Daniel 8:14, que ya acabamos de leer. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraba era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas que esperaban la segunda venida de Cristo. Todos profetizaban lo mismo, todos indicaban el tiempo del cumplimiento de la profecía. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ellas predichas. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminarían en el otoño de 1844. Todos los periodos proféticos, hasta el más largo, de 2520 y los 2300 tardes y mañanas, terminarían en el otoño de 1844, para ser más exactos, el 22 de octubre de 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Así lo creían. Pero vamos a comprobar que estas cosas no fueron así.